queridos hermanos y hermanas, este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de paso quiero decirles que esa hermanita yo lo veo y noto que lo hace todo con mucho amor, con mucha dedicación, lo hace con mucha piedad también, reverencia, así que de ella no hay que decir nada. Más bien habría que precisar algunas cuestiones litúrgicas, que esto es directamente responsabilidad del párroco, ¿no? El párroco tiene que instruir a los fieles. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video en el que una señora, una hermana de la iglesia, está realizando un culto eucarístico y luego también dando la comunión. Se entiende que es una celebración dominical en ausencia del sacerdote. Algunos me han preguntado, Padre, ¿esto es correcto? ¿Se puede un laico poner delante, tomar el copón, hacer algunas cosas que parecen sacerdotales y dar la comunión? ¿Eso es posible? Pues entonces quiero valerme de este video para hacer una catequesis al respecto. Voy a aclarar algunos puntos y también, sobre todo, vamos a basarnos en los documentos oficiales de la Iglesia, los cuales dan las directrices para realizar esto de la manera correcta. Porque también hay una forma incorrecta y a veces algunos abusos sobre la celebración de la liturgia de la palabra y de la liturgia de la comunión. Ojo a esto, no hay liturgia eucarística, evidentemente, porque está celebrando un laico. Liturgia de la palabra y liturgia de la comunión en ausencia del sacerdote. O como se suele decir más hermosamente, en la espera del sacerdote. Porque la comunidad no tiene en ese momento un presbítero que presida la celebración y que celebre la Eucaristía. Entonces toda ella se une en comunión con esta misa celebrada por su párroco en este caso, pero que no puede llegar a la comunidad y tiene esta celebración de la palabra y de la comunión. Y lo están esperando, que un día pueda regresar. Porque quizá no puede hacerlo por algunas situaciones, a veces porque hay un solo sacerdote para muchas capillas, hay muchas situaciones diversas en las parroquias, ¿no? Vamos a ver, tenemos aquí el video. Aquí está la hermanita que va a realizar esto. Se entiende que ya acabó la liturgia de la palabra, ¿sí? Ya la ha acabado, donde traen muchas interrogantes al respecto a la liturgia de la comunión. Se puede hacer esto y por eso quiero precisarme en esto justamente. Entonces ya trae el copón con las hostias consagradas y realiza lo siguiente. Hay algunos puntos específicos que vamos a analizar y a ver qué nos dice la iglesia al respecto de esto. Y de paso quiero decirles que esa hermanita yo lo veo y noto que lo hace todo con mucho amor, con mucha dedicación, lo hace con mucha piedad también, reverencia, así que de ella no hay que decir nada. Más bien habría que precisar algunas cuestiones litúrgicas, que esto es directamente responsabilidad del párroco, ¿no? El párroco tiene que instruir a los fieles. Si le enseña una cosa y otra cosa, ellos hacen esa cosa y la otra cosa. Pero tiene que enseñarles siempre lo que dice la iglesia. Y a veces el sacerdote puede no hacerlo tan perfectamente y entonces por eso vale la aclaración sobre esto. ¿Qué dice la iglesia sobre esto para que no se cometan algunos abusos o algo parecido, ¿no? Comenzando de principio, pues aunque, claro, el altar que se ve aquí es de una capillita, es muy humilde, no es como una mesita, es pasable, digamos. Esto es lo que se conoce en el derecho canónico, en la liturgia, como un altar móvil, ¿no? Que no está empotrado, ¿no? Y segundo, una cuestión litúrgica es también que el altar siempre está de blanco, ¿no? Siempre está de blanco. Ese color verde o que lo ponen morado por tiempo de Cuaresma o que van cambiando. Hoy celebramos Pentecostés, ponemos rojo. Esto no es litúrgico, ¿no? El altar siempre tiene que estar cubierto de un mantel blanco. Eso con algunos detalles iniciando, ¿no? Ok, vamos a continuar. Que quede claro al respecto de esta hermanita, ¿no? Veamos. Entonces, como decía, se la ve muy piadosa,
pone el corporal y encima del corporal pues viene el Santísimo, ¿no? El copón con las hostias consagradas. Aquí quisiera adelantar algo que ya vamos a ver detalle por detalle, pero quisiera adelantar esto, que las hostias deberían ser consagradas del sacerdote, del párroco, el mismo día o del sábado en la tarde, que es la misa dominical, preferiblemente, ¿no? Que sean unas hostias que unan en comunión con la celebración dominical del mismo sacerdote, porque esto va a ser algo muy importante. No se va a considerar una celebración como esta como una suplantación o como una equiparación de la Eucaristía, sino que justamente es un recurso que da la Iglesia en la necesidad que se encuentra una capillita, una comunidad de la parroquia. Entonces, más bien es una oración constante de unión y de comunión con el párroco y la celebración dominical que esté celebrando en alguna misa, en alguna capilla, iglesia me refiero, y también pidiendo al Señor que pronto se pueda celebrar la misa dominical allí cada domingo, ¿no? Bueno, alguno pensará también, ¿y qué hace ese chanchito ahí, no? Claro, eso no es nada litúrgico, no es... Bueno, quizás es una forma para motivar a las personas que den algo y pongan en la alcancía, pero claro, una alcancía ahí de forma de chanchito se ve un poquito raro, ¿no? Sí, son cositas, cositas. Bueno, y alguno podrá también decir, ¿por qué no hacen de otra manera? Ponen otras flores aquí y acá. Son cuestiones ya de gusto, ¿no? Pero ya al respecto del chanchito, sí. Sí, eso no es litúrgico, ¿no? Algo que también quisiera mencionar es que no se ve aquí, pero es importante, por lo menos aquí no se ve, la señora, la hermana, no puede utilizar la sede del sacerdote, aunque sea muy humilde, muy modesta, esta está reservada para el sacerdote. Las instrucciones que nos dan la liturgia es que cuando celebra un laico, el diácono no, cuando celebra el diácono sí se puede sentar en la sede, pero cuando celebra un laico tiene que hacerlo en un lugar distinto, la sede me refiero, ¿no? Es decir, ir a sentarse. No puede ocupar el del presbítero, ¿no? Pues toda criatura es amigo de amor, pues toda criatura es amigo de amor. Alabado sea. Ahora lo que me llama la atención es que ella utiliza una hojita que está bien emplasticada, ¿no? Donde están las normas, entiendo, litúrgicas que se deben dar en este lugar. Sin embargo, más adelante va a cometer algunos errores litúrgicos. Seguramente esta hojita ha sido elaborada no con una precisión al respecto de la liturgia, si es que ella la está siguiendo a la letra, ¿no? Si luego ella estuviese añadiendo cositas, pues ahí sería ya culpa de ella un abuso litúrgico porque está haciendo algo que no le compete, ¿no? En el caso de que esté escrito ahí y ella solamente sigue lo que el párroco le dio, ya es error del párroco. Aquí nosotros no somos jueces para determinar culpables. Lo que tenemos que decir sencillamente es que hay una responsabilidad de la iglesia y tenemos que estar preocupados. Y por eso también yo hago este programa para que no solamente en esa situación, sino a todas las situaciones de ustedes, queridos hermanos, puedan aplicar esto que vamos a analizar ahora, ¿no? Digo, ya vamos a ver las normas litúrgicas de los mismos documentos de la iglesia. Bueno, entonces todo comenzó con un canto de alabanza cuando se lleva al Santísimo. ¿Eso está permitido? Sí. Y allí ella comienza a decir unas palabras. Escuchemos. Infinitamente seas adorado. Ya eso es lo que se conoce como la acción de gracias o la alabanza que se hace antes de la comunión o antes del Padre Nuestro inclusive. Entonces eso está permitido también. Normalmente se pide que sean unos salmos o un himno de acción de gracias al Santísimo, ¿no? Que implique esta adoración, este reconocimiento de su presencia. Mi Jesús sacramentado, Infinitamente seas adorado. mi Jesús sacramentado, En el cielo y en la tierra por siempre sea adorado. mi Jesús sacramentado, Hermanos, como una preparación más inmediata para el encuentro personal con el Señor en la comunión, recitemos la oración que el Señor nos enseñó, diciendo todos unidos: Padre nuestro.
Eso está muy bien, porque después de la acción de gracias o de la alabanza viene entonces el Padre Nuestro. Importante, los laicos no pueden poner las manos así en forma sacerdotal. Los laicos deben mantener sus manos así o algo parecido, pero no así, porque esto es propiamente del sacerdote. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz. Ya, aquí hay un error, ¿no? La comunión fuera de la Santa Misa, este rito, no prescribe que se realice esta oración, porque esta oración es propiamente dentro de la misa, ¿sí? Entonces la oración que van a escuchar a continuación está mal, eso es algo sacerdotal. Escuchen. Les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme la paz y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. Entonces, por eso es que justamente no es debido, porque eso es algo sacerdotal. El único que da la paz en la Santa Misa es el sacerdote, ¿sí? Él es el que entrega esta paz que procede del sacrificio eucarístico. La forma correcta es que ella va directamente, si es que se quiere hacer el rito de paz, no haciendo estas oraciones, sino que va directamente a la siguiente frase: dense fraternalmente la paz. Sencillamente eso. No tiene que hacer esas otras oraciones porque son propiamente de la Eucaristía, referidos al sacrificio eucarístico. Por eso es que tampoco se dice Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. No se dice esto porque eso es parte del sacrificio eucarístico. En ese momento no hay sacrificio eucarístico, lo que hay es solamente comunión. Entonces se dice, dense fraternalmente la paz, y esto es omisible. La liturgia prescribe que esto, si desea el laico, puede omitirlo, ¿no? Y luego sigue lo que es previo a la comunión. Ahí donde estamos paraditos nos damos fraternalmente el abrazo de paz y cantamos el canto de paz. Y luego dice, vamos a cantar el canto de paz. Y esto no es litúrgico, ni siquiera en la misa ni fuera de la misa. Esto no existe. No existe un canto litúrgico de la paz, ¿no? Esto también hay que corregirlo, ¿no? Ahí también cantaron un canto como de cordero. Como decía antes, esto no es parte de este rito litúrgico, ¿no? Porque es algo que integra propiamente la celebración eucarística, no la comunión fuera de la misa. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí sí hay una pequeña crítica, ¿no? Al respecto propiamente de lo que se ve que ella está haciendo muy espontáneamente. Ni siquiera el sacerdote tiene esa libertad de decir, por ejemplo, tomar al Señor y decir, esto es el Cordero de Dios, queridos hermanos y hermanas, este es el que te ha venido a salvar, reconócelo, ¿no? Eso ni siquiera es permitido para el sacerdote. Ahora, viene ella y lo hace, probablemente ha escuchado a su párroco, digo, no sé, solamente se nota aquí sí claramente que está haciendo algo más arbitrario, ¿no? Para tenerlo también en cuenta, se sigue lo que dice la rúbrica. Digo, ya vamos a verlo textualmente para que ustedes tengan la fuente y no solamente digan, es que ellos dicen una cosa y el padre Byron dice otra y ahora ¿quiénes creo? Ya vamos a ver los documentos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra te bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos libre de todo lo malo y nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Eso tampoco debería decirlo, ¿no? Tampoco debe decirlo. Cantamos el número 132. Y una última cosita que quería mencionar es este copón, que se ve que no es un copón sino un recipiente. Y eso también litúrgicamente no está permitido. Para portar las hostias consagradas tiene que ser de un material noble. Y eso pide la liturgia. Sí, quizá es una comunidad muy pobrecita y se entiende un poco, ¿no? Pero habría que buscar una forma de que consigan un copón digno para la celebración, ¿no? Sencillamente eso. Vamos a mirar ahora lo que dice la liturgia al respecto
de esto. Les pido que se queden, queridos hermanos, porque luego solamente quieren ustedes lo entretenido, ¿no? Esto estaba entretenido porque veíamos algo. Vamos ahora a formarnos. Leamos lo que dice el documento. Por favor, quédate. No seas perezoso. Quédate y escucha lo que dice el documento de la iglesia al respecto de esto, y ya tienes fundamento y tienes fuente para decir eso se hace así, así y así, y que es permitido por la iglesia, porque hay personas que dicen eso no está permitido por la iglesia. Sí está permitido en ciertas situaciones. Vamos a verlas en este momento. Tenemos aquí el directorio para las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero, dado por la Congregación para el Culto Divino, es decir, desde el Vaticano. Carta de la Congregación para el Culto Divino. Directamente veamos la fecha para que ustedes ya lo tengan allí presente. Está aquí. Este directorio, preparado por la Congregación para el Culto Divino, fue aprobado y confirmado por el Sumo Pontífice San Juan Pablo II, ya se diría, el día 21 de mayo de 1988, ordenando su publicación. Desde la sede de la Congregación para el Culto Divino, el día 2 de junio de 1988, en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y aquí está también el firmante, ¿no? Ok, tenemos esto. Vamos a ir a lo que nos compete directamente a nosotros, que es el capítulo número 2. Condiciones para las celebraciones dominicales en ausencia del presbítero. Vamos a mirar los numerales 18 en adelante. Eso es importante para entender el sentido de estas celebraciones. Dice: cuando en algunos lugares no es posible celebrar la misa el domingo, en primer lugar ha de considerarse si los fieles pueden trasladarse a la iglesia de un lugar más cercano para participar en la celebración del misterio eucarístico. Si es posible, no se celebre este ritual en ausencia del sacerdote. Si es posible, no se haga y más bien vayan todas las comunidades a la misa que él celebra dominicalmente en alguna parroquia, en alguna iglesia me refiero, ¿no? Si es posible, mejor esto. Sin embargo, esa solución es de recomendar, más aún debe conservarse en cuanto sea posible. Pero esto requiere que los fieles correctamente instruidos por el pleno sentido de la asamblea dominical se adecúen de buen ánimo a las nuevas circunstancias. O sea que, ya que no tienen misa en su pueblito, vayan a la sede parroquial o a la iglesia próxima donde se esté celebrando la Santa Misa por parte de su párroco, ¿no? Continúa. O sea, primer punto, si es posible, lo mejor es que vayan a la misa dominical, que busquen una forma de ir. Eso está claro. Es de esperar que, aunque sin la misa, el domingo se ofrezcan a los fieles reunidos de diversos modos las riquezas de la Sagrada Escritura y de la oración de la Iglesia, para que no sean privados de las lecturas que se proclaman en el curso del año durante la misa, ni de las oraciones de los tiempos litúrgicos. Es decir que, aunque ya no tienen misa porque, digamos, no pueden acercarse, entonces la Iglesia procura que los fieles tengan un acercamiento a la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y que sea un momento también de oración. Entre las formas que se encuentran en la tradición litúrgica, cuando no es posible celebrar la misa, se recomienda mucho la celebración de la palabra de Dios, que según las circunstancias puede completarse con la comunión eucarística. Entonces no pueden ir a misa, digamos, no pueden acercarse, como se ha dicho en la primera indicación, a la misa más próxima que esté celebrando el párroco o algún sacerdote. Entonces la Iglesia procura que se haga una celebración de la palabra y también que se complemente con la comunión eucarística. Esto no es misa, es solamente liturgia de la palabra y liturgia de la comunión. No hay liturgia eucarística, que es el momento en el que el sacerdote pues consagra. Así los fieles pueden nutrirse al mismo tiempo de la palabra y del cuerpo de Cristo. Al oír la palabra de Dios aprenden a conocer que las maravillas que se les anuncian alcanzan su culminación en el misterio pascual, cuyo memorial se celebra sacramentalmente en la misa y del cual participan por medio de la comunión. Además, en algunas circunstancias puede unirse adecuadamente la celebración del Día del Señor con la celebración de algunos sacramentos, especialmente de los sacramentales según las necesidades de cada comunidad. Es decir, que con eso se pretende acrecentar el amor por la Santa Misa. Y allí también tener esas experiencias, no solamente eucarísticas, sino también sacramentales. Eso en el caso, pues, que la comunidad pueda acceder a la celebración del Día del Señor, ¿no? Continúa. Es necesario que los fieles perciban claramente el carácter supletorio. Eso es muy importante. Cuando hay esas clases de celebraciones, es solamente
porque estamos en una situación irregular, extraordinaria. Tiene carácter supletorio y que no pueden considerarse como la mejor solución a las nuevas dificultades o a una concesión hecha a la comunidad. No pueden decir, bueno, con eso nos conformamos, estamos muy bien, sigamos adelante así. No, no, no. Tenemos interiormente una insatisfacción y queremos que se celebre la misa. Tenemos que buscar una forma, orar por las vocaciones, buscar algún sacerdote que quizá tenga un tiempo libre y venga a celebrar. Hay que buscar la forma. ¿Se entiende? O a organizarnos también, pues coger un bus, un camión, yo qué sé, y toda la comunidad ir a la misa dominical. Esto hay que buscarlo, tener una inconformidad constante, porque aunque es algo hermosísimo la liturgia de la palabra y de la comunión, no se pueden equiparar al sacrificio eucarístico, a la Santa Misa, según lo vemos ahora en el contexto de la celebración dominical, ¿no? Las reuniones o asambleas de esta naturaleza nunca pueden realizarse el domingo en aquellos lugares donde la misa ha de celebrarse o ha sido celebrada el mismo día o en la tarde del día anterior, aunque en otra lengua. No es conveniente reiterar esta asamblea. ¿Se entiende? Hay una misa dominical en esa parroquia, en esa capillita. Hay misa dominical. Y bueno, fue en la mañanita, fue muy temprano. Pero para los que no se levantan temprano, entonces vamos a hacer una liturgia de la comunión o liturgia dominical en ausencia del sacerdote. Solamente para ellos, porque ellos pues celebran en la tarde, porque ellos están acostumbrados a ir en la tarde, ¿no? Entonces ahí está prohibido. Si ya hay una celebración, por lo menos una, en ese lugar, que ya no se realice esta celebración en ausencia del sacerdote. Me refiero, si hay misa dominical, porque viene el sacerdote a celebrar allí, ya no se puede realizar esta liturgia de la palabra y liturgia de la comunión, ¿no? Eso que quede muy claro. Siguiente. Evítese cuidadosamente toda confusión entre las reuniones de este género y la celebración eucarística, equiparándolas. Evidentemente eso no se puede hacer. Esas reuniones no deben quitar, sino más bien aumentar el deseo de los fieles cristianos para participar de la celebración eucarística y prepararlos mejor para ello. Esto es un sentimiento de insatisfacción y de acrecentar el deseo de poder celebrar la misa dominical. 23. Comprendan los fieles que el sacrificio eucarístico no puede celebrarse sin el sacerdote y que la comunión eucarística que pueden recibir en estas reuniones está íntimamente relacionada con el sacrificio de la misa. De aquí se puede mostrar a los fieles la necesidad de orar para que aumente el número de los dispensadores de los misterios de Dios y perseveren siempre en su amor, es decir, orar por las vocaciones. 24. Compete al obispo diocesano, oído el parecer del Consejo Presbiteral, establecer si en la propia diócesis deben realizarse regularmente reuniones dominicales sin la celebración de la Eucaristía y dar para ellas normas generales y particulares teniendo en cuenta los lugares y las personas. Por lo tanto, no han de constituirse asambleas de esta clase sino por la convocatoria del obispo y bajo la supervisión del párroco básicamente, ¿no? Bajo el ministerio pastoral del párroco. Esto también es importante, esto va conjuntamente con el plan pastoral de la diócesis, según lo que el obispo diga. No que un sacerdote sencillamente dice, vamos a hacer esto porque sí, y sí, esto también sería un abuso, ¿no? 25. Ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y quicio en la celebración de la Santísima Eucaristía. Por lo tanto, antes de que el obispo establezca que se realicen asambleas dominicales sin la celebración de la Eucaristía, es decir, las que son presididas por los laicos, además de considerar el estado de las parroquias, examínese la posibilidad de recurrir a los presbíteros, también religiosos, no dedicados directamente a la cura de almas y a la cantidad de asistentes a las misas de las diversas iglesias y parroquias. Como les decía antes, buscar sacerdotes que quizá puedan celebrar en estas capillas, ¿no? Manténgase la preeminencia de la celebración eucarística sobre todas las demás actividades pastorales, especialmente en domingo. Numeral 27. Corresponde al párroco informar al obispo sobre la oportunidad de realizar estas celebraciones en su jurisdicción, preparar a los fieles, visitarlos durante la semana, celebrar para ellos los sacramentos en el tiempo oportuno, especialmente la penitencia, para que luego puedan comulgar. Así, esta comunidad podrá experimentar verdaderamente cómo se reúne el domingo, no sin presbítero, sino solo en ausencia, o mejor, en su espera. Eso es muy bonito.
Cuando no sea posible la celebración de la misa, el párroco proveerá que pueda ser distribuida la Sagrada Comunión. Cuidará también que la celebración de la Eucaristía se realice en cada comunidad en el tiempo establecido. Renuévense frecuentemente las hostias consagradas y guárdense en lugar seguro. Básicamente lo que tiene como compromiso el sacerdote es tener 2 misas en la capilla, por lo menos 2 misas al mes en la capilla. Si no puede el domingo, pues que por lo menos tenga 2 celebraciones eucarísticas según manda el derecho canónico, ¿no? El lugar donde hay un tabernáculo tiene que celebrarse por lo menos 2 veces la misa, ¿no? Continuamos el numeral 29. Para dirigir esas reuniones dominicales han de ser llamados los diáconos como primeros colaboradores de los sacerdotes. Al diácono ordenado para apacentar el pueblo de Dios y para acrecentarlo, corresponde dirigir la oración, proclamar el evangelio, hacer la homilía y distribuir la Eucaristía. Eso es algo propio del diácono. Solamente en ausencia del diácono es cuando entonces vienen los laicos. Numeral 30. En ausencia del presbítero y del diácono, el párroco designará laicos a quienes encomendará el cuidado de las celebraciones, es decir, dirigir la ocasión, el ministerio de la palabra y la distribución de la Sagrada Comunión. Es decir, dirigir liturgia de la palabra y luego liturgia de la comunión. El párroco elegirá en primer lugar acólitos y lectores, ya instituidos para el servicio del altar y de la palabra de Dios. Si faltan también estos, pueden ser designados otros laicos, hombres y mujeres, que en virtud del bautismo y de la confirmación pueden ejercer este oficio. Es decir, que la Iglesia Católica sí permite estas celebraciones dirigidas por laicos, ya sean hombres o mujeres. ¿Se entiende esto? Porque hay personas que dicen que esto no permite la Iglesia. Elíjanse teniendo en cuenta su conducta de vida, en consonancia con el Evangelio, y que puedan ser aceptados por los fieles. La designación se hará habitualmente por un periodo determinado y se manifestará públicamente a la comunidad. Es conveniente que se haga una súplica especial por ellos en alguna celebración. Como van a servir de tal manera a la comunidad, pues tienen que ser ejemplo también. Y tienen que ser apoyados por la comunidad con la oración. 31. Los laicos designados considerarán la tarea a ellos confiada no tanto como un honor, sino más bien como un cargo y en primer lugar un servicio a los hermanos, bajo la autoridad del párroco. La tarea no es propia de ellos, sino supletoria, ya que la ejercen cuando la necesidad de la Iglesia lo sugiere, cuando faltan los ministros. Es una situación extraordinaria. Y por ello debe sentirse así el laico. Esto no me pertenece, solamente es algo que estoy haciendo porque la situación grave de la Iglesia me lo exige en este momento, ¿no? Cada cual al desempeñar su oficio hará todo y solo aquello que le corresponde. Eso es importante a los laicos. Solamente pueden hacer todo aquello que les corresponde y no otras cosas que no les permite la liturgia o que son propiamente sacerdotales. Eso veremos ya a continuación en las rúbricas específicas de cómo celebrar la liturgia de la comunión. Ejerzan su oficio con sincera piedad y con orden, como corresponde al mismo y como se lo exige con razón el pueblo de Dios. De aquí pues pasamos concretamente a la celebración. ¿Qué dicen las normas litúrgicas? Capítulo 3, número 35. Al respecto de la celebración. El orden por seguir en la asamblea del domingo cuando no hay misa consta de 2 partes. Atención, ¿cómo se debe celebrar esto? 2 partes. La celebración de la palabra de Dios o llamada liturgia de la palabra y la distribución de la comunión, llamada liturgia de la comunión. En la celebración no ha de incluirse aquello que es propio de la misa, especialmente la presentación de los dones y la plegaria eucarística. Eso es propiamente de la Santa Misa. El orden de la celebración ha de ser dispuesto de tal manera que favorezca totalmente la oración y presente la imagen de una asamblea litúrgica y no de una mera reunión. Es decir, que tienen que tener conciencia de que se está realizando allí una liturgia. ¿Sí? Una liturgia. Es algo sagrado, aunque lo presida un laico. 36. Los textos de las oraciones y de las lecturas se tomarán habitualmente de los asignados para cada domingo en el misal y en el leccionario. Así los fieles, siguiendo el curso del año litúrgico, orarán y escucharán la palabra de Dios con las otras comunidades de la Iglesia. Están todos unidos en las mismas lecturas dominicales, ¿no?
El párroco, al preparar la celebración con los laicos designados, puede hacer adaptaciones teniendo en cuenta el número de los participantes y la capacidad de los animadores, y con respecto a los instrumentos que sirven para el canto y la ejecución musical. 39. El laico que guía a los participantes se comportará como uno entre iguales, como se hace en la liturgia de las horas, cuando no preside el ministro ordenado, y en las bendiciones cuando el ministro es laico. Es decir, que no puede decir el Señor esté con ustedes y les da la bendición, eso no. Solamente dice el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. O por ejemplo, bendigamos al Señor y responden demos gracias a Dios. No debe emplear las palabras reservadas al presbítero o diácono, omitiendo aquellos ritos que de modo muy directo se refieren a la misa. Eso es lo que yo les decía, que lamentablemente no había hecho bien aquí la hermana, ¿no? Los saludos, especialmente el Señor esté con ustedes, y la despedida que harían aparecer al guía laico como ministro consagrado. Él nunca puede decir el Señor esté con ustedes y tampoco la paz del Señor esté con ustedes, como lamentablemente hacía allí la hermanita, ¿no? Y esto pues le puede pasar a cualquier laico porque a veces falta un poco de precisión, así que no nos pongamos aquí tampoco como jueces, ¿no? Como si nosotros supiésemos toda la liturgia, ¿no? Si ya lo leemos, hay que hacer todo lo que ya conocemos. 40. Vestirá de manera digna de su ministerio o llevará la vestidura eventualmente establecida por el obispo. No utilizará sede presidencial, como les decía hace un momento, sino más bien prepárese una sede fuera del presbiterio. Es decir, que ella tiene que sentarse en otro lugar, no en el presbiterio, no en la parte elevada donde está el altar, sino que tiene que sentarse abajo, en la nave o en un lugar que no sea en el presbiterio. No puede estar sentándose en el presbiterio, eso es muy importante. El altar, que es la mesa del sacrificio y del convite pascual, utilícese solamente para depositar el pan consagrado antes de la distribución de la comunión. Es decir, que solamente sube al altar para el momento del rito de la comunión. El resto del tiempo no está allí, no está en el presbiterio. Por favor, eso es muy importante. Al preparar la celebración, cuídese la adecuada distribución de los oficios, por ejemplo, para las lecturas, para los cantos, etc., así como la disposición y ornamentación de los lugares. 41. Ese es el esquema, es importante. El esquema de la celebración consta de los siguientes elementos. Atención. Los ritos iniciales, cuya finalidad es que los fieles, cuando se reúnan, formen una comunidad y se dispongan correctamente para la celebración. Los ritos iniciales, atención, no tienen los saludos sacerdotales. No puede comenzar la persona diciendo, por ejemplo, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Algo parecido, eso no puede hacerlo. ¿Qué es lo que propone el ritual de la Sagrada Comunión y del culto de la Eucaristía fuera de la misa? Lo siguiente, que se comience, por ejemplo, diciendo, hermanos, bendecid al Señor, que nos invita benignamente a la mesa del cuerpo de Cristo, y todos responden, bendito seas por siempre, Señor, por ejemplo. Esta sería una forma muy bonita de comenzar, y no como si fuera sacerdote, ¿sí? Esto, repito, está dentro del ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico. Continuamos. B. La liturgia de la palabra, en la que Dios mismo habla a su pueblo para manifestarles el sentido del misterio de la redención y de la salvación. El pueblo responde por la profesión de fe y la oración universal. Son los detalles que se van realizando en la liturgia de la palabra. C. La acción de gracias con la que se bendice a Dios por su inmensa gloria. Esta acción de gracias es la que yo mencionaba. Antes del Padre Nuestro viene esta acción de gracias, donde uno utiliza algunos elementos que ya vamos a ver a continuación. D. Los ritos de la comunión, mediante los cuales se expresa y se realiza la comunión con Cristo y con los hermanos, especialmente con aquellos que en el mismo día participan del sacrificio eucarístico. Propiamente, el recibir al Señor en la comunión, ¿no? Y por último, los ritos de conclusión, en los que se indica la relación entre la liturgia y la vida cristiana, que terminará no como el sacerdote dando una especie de bendición, sino como se había dicho hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el de bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Sencillamente, así se termina. Y finalmente este documento menciona lo siguiente. La conferencia episcopal o el mismo obispo, teniendo en cuenta las circunstancias del lugar y de las personas, puede determinar más expresamente la misma celebración, con subsidios preparados por la Comisión Nacional o Diocesana de Liturgia. Sin embargo, este esquema de celebración no debe cambiarse sin necesidad, este que hemos visto hace un momento. Entonces, lo que debe hacer la conferencia episcopal o la diócesis es brindar unos folletitos donde esté explicado esto, por ejemplo, que también se llaman subsidios. Y por último, en la monición inicial
o en otro momento de la celebración, el moderador recordará a la comunidad con la que el párroco celebra la Eucaristía en ese domingo y exhortará a los fieles a unirse espiritualmente a ella. ¿Qué significa esto? Que se va a incentivar a unirse al párroco donde se encuentre, a la celebración del párroco donde él se encuentre. Es decir, estamos deseosos de unirnos a nuestro párroco, a la celebración eucarística. Pero ahora no podemos hacerlo y tenemos esta ayuda que nos brinda la Iglesia, la liturgia de la palabra y liturgia de la comunión. Vamos ahora concretamente a la forma litúrgica paso por paso que nos dice este ritual. Es el ritual de la Iglesia, ¿no? El ritual del culto de la Eucaristía fuera de la misa. La Sagrada Comunión. Dice, acabada la oración de los fieles, el ministro se acerca al lugar en el que se guarda la Eucaristía, toma el vaso o copón con el cuerpo del Señor, lo pone sobre el altar y hace genuflexión. Les decía que el altar siempre tiene que tener mantel blanco, ¿no? Después introduce la oración dominical con estas o parecidas palabras. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Y se recita, se ora el Padre Nuestro. Esto lo dice la señora ahí en la celebración muy bien. Dice, después, si lo juzga oportuno, solo si lo juzga oportuno, invita a los fieles con estas o parecidas palabras. Dense fraternalmente la paz. No hay esta otra oración de que el Señor a sus discípulos les dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, y luego la paz del Señor esté con ustedes. Eso no, eso es un abuso litúrgico, eso es propiamente del sacerdote en la misa, ¿sí? Aquí, ¿qué nos dice la liturgia? Va directamente a dense fraternalmente la paz. Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz manifestando la caridad común. A continuación, el ministro hace genuflexión, toma la hostia y elevándola un poco sobre el vaso o copón, vuelto hacia los comulgantes, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que lamentablemente la señora, la hermanita en esta misa, ahí improvisó un poco y comenzó a decir otras cosas que no debe decir, ¿no? Y los que van a comulgar añaden una sola vez, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? A continuación, si también el ministro comulga, dice en secreto, el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna, que ella lo había dicho también en voz alta, ¿no? Normalmente eso se tiene que decir en voz baja. Y con reverencia sume el cuerpo de Cristo. Después toma el vaso o copón, se acerca a los comulgantes y elevando un poco la hostia la muestra a cada uno y dice, el cuerpo de Cristo, y al que va a comulgar, y el que va a comulgar responde, pues amén. Eso ya lo sabemos, luego tiene que purificar, que evidentemente quien celebra, pues debe saber hacerlo, tanto el copón, si es que ya está vacío, o reservarlo y luego purificarse los dedos, purificarse las manos, ¿no? También es importante. A continuación el ministro concluye con esta oración. Oremos, y viene esta oración específica. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y todos responden amén. También hay otras oraciones aquí disponibles en ese mismo ritual. Y por último el rito de conclusión. Cuando preside un sacerdote o un diácono, dice el Señor esté con ustedes y da la bendición como normalmente, en el nombre del Padre y del Hijo, ¿no? El Espíritu Santo. Pero, en cambio, si el ministro no es sacerdote ni diácono, invocando la bendición de Dios y santiguándose, dice, es decir, solamente es decir, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, y todos responden amén. O también puede decir, el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde, y todos responden amén. Y al final se dice, pueden ir en paz, demos gracias a Dios. Así sería entonces toda la celebración de la liturgia de la comunión específicamente fuera de la misa, e inclusive presidida, como hemos explicado aquí concretamente, por un laico. Listo, los que llegaron hasta aquí ya están bien formados, ya tienen todo el conocimiento al respecto de esa celebración, todo el contexto litúrgico, las razones por las que la Iglesia permite esto, que son siempre en situaciones extraordinarias, y cómo se debe llevar a cabo. Sencillamente ahora permítanme darles la bendición. Si acaso ustedes desean recibir esos dos documentos, si acaso desean recibirlos, por favor me escriben a mi WhatsApp, que está justamente en la descripción de este video o en la información de la página. Ahí está el WhatsApp. Escríbanme pidiendo esos dos documentos y se los puedo pasar tranquilamente.
Dispónganse a recibir la bendición ahora. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.